Ya creo que ahí, sí, ahí está grabando. Sí, ahí está grabando, así que pongan su mejor cara. Esto lo voy a editar, obvio. Editar, siempre se puede editar, eso es lo bueno. Sí. Bueno, chiquillos, bienvenidos a este primer capítulo del podcast de Nomad, de la Fundación Saber Hacer. Como les decía antes, con Ángel tuvimos esta idea de poder desarrollar contenido a la par de los proyectos que estamos realizando con la Fundación Saber Hacer, la Universidad del Desarrollo y otros colaboradores en este concepto de los nodos de manufactura distribuida, que Ángel después va a querer contar un poco más de eso, y que se inserta en el contexto del proyecto Saber Hacer, que les habíamos comentado. Saber Hacer es una fundación que tiene por principal misión poner en valor los oficios, la manufactura y el diseño local. En este sentido, pensamos que es súper necesario para, y llegó un invitado especial acá, súper necesario para la autonomía de los territorios, de los países, fortalecer las capacidades locales, ¿ya? Porque ante cualquier crisis son las capacidades locales las que nos permiten seguir funcionando. Y justamente la pandemia nos validó mucho eso. Nos validó de que ante una crisis, ante el cierre de fronteras, etcétera, es el almacén de la esquina el que me permite comprar los insumos del día a día, es un fabricante local que me permite resolver algo, fabricar algo, arreglar algo, y creo que justamente este contexto nos ha permitido poder hablar con más autoridad aún de que es súper necesario proteger los locales. Y ese es un poco el contexto de esta conversación. Y quisimos hacer el primer capítulo con el proyecto en torno a lo que fue el proyecto inclusivo de Un Techo para Chile, ¿cierto? Uh-huh. Debo decir de que cuando nosotros comenzamos a Saber Hacer, conocíamos como de lejos el proyecto inclusivo. Fue una gran inspiración, por supuesto, para nosotros, porque contenía muchas de las cosas que nos inspiró y nos referenció en la construcción de Saber Hacer. De hecho, nosotros, bueno, yo trabajé por mucho tiempo con Paz Tejerina, que creo que fue... La Pasita. Sí, ella creo que en ese tiempo era recién egresada o estaba haciendo su práctica al principio. Entonces, como que Pasó ella... por todas las etapas. Sí, exacto. Entonces, y ella como que de alguna forma ayudó mucho a aconsejar ciertas cosas en función de la experiencia que tuvo en Inclusivo. Entonces, y bueno, Ángel es un fan número 1 de Inclusivo. No sé si todavía tiene las zapatillas por ahí. No, ya no, pero estaban buenas y nada, pues déjame presentar a los invitados. Sí, iba a cerrar nomás. Así que por eso quisimos hacer este primer capítulo con Inclusivo, una inspiración, el proyecto Inclusivo, una inspiración para lo que tiene que ver con Saber Hacer y con nodos de manufactura distribuida. Así que nada, Ángel, si puedes Sí, pues. como Oye, introducir. muy, muy feliz de tener a, obviamente, Daniela Jara, quien tiene experiencia habiendo trabajado en el Centro de Innovación de Un Techo para Chile, luego trabajó en Socialab, que fue el programa de Centro de Innovación de Techo, que luego se independiza, pasa posteriormente a desarrollar su carrera en el área, en la división de innovación del Ministerio de Economía, y finalmente hoy está en FIS Américas que básicamente es inversión social y de impacto. Así que bienvenida Daniela, que fue parte de del proyecto inicial de Inclusivo y Armo, así que bienvenida. Gracias por la invitación. Y por otro lado, Sebastián, amigo mío de tiempo, de años, que se fue, hoy está en Estados Unidos trabajando y nos va a contar un poco también de ello. Sebastián trabajó también en Un Techo para Chile, pasó un tiempo también en el LAN, en la TAM, luego trabajó en Acción Emprendedora, ahí fue donde lo conocí. También emprendió con un proyecto llamado Icuna, todavía tengo acá unos productos en mi casa, compré algunas cosas ahí de Nimbre. Trabajó también en el área de emprendimiento de la Universidad de San Sebastián,
y también pasó por algunos programas de estudios de posgrado en Estados Unidos, entre ellos en Stanford y Singularity, y hoy día, Singularity University, y hoy día está como Managing Director en Coding Dojo en San Francisco. Así que bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Juan Ángel. Oye, bueno, los invitamos un poco para animar esta conversa bien entre amigos, más informal, como decía Rodrigo, para que nos cuenten un poquito de qué fue, o cómo se dio el origen de Armo bajo el paraguas de Inclusivo en un techo para Chile. Sabemos que ahí ustedes trabajaron en esta lógica de las microfábricas, que a nosotros nos parece súper interesante, como les contó Rodrigo. El concepto de manufactura distribuida nos parece potente porque tanto puede ir hacia el lado de manufactura de productos físicos en microfábricas, en barrios, pero también pensamos en manufactura digital, en construcción y fabricación de productos digitales en barrios también, que un poco lo que con Seba estuvimos alguna vez compartiendo en Puente, que era una iniciativa social para llevar innovación a los barrios. Así que nos gustaría que nos contaran un poquito, haciendo, como le decía Daniela, un poquito de arqueología de cómo fue esto de Inclusivo y Armo. No sé si quiere partir de Daniela. Y creo que tiene que partir del SEA, porque Ya, pues, Seba. temporalmente el SEA tuvo más en los inicios que yo. Dale, Seba. Sí, es verdad, porque esto fue, claro, como arqueología, como sacando como de las primeras ideas y primeras cuestiones, fue justamente en el techo, como que en algún minuto pensamos, oye, yo estaba trabajando más como en temas de ahorro, de vivienda definitiva, y también me metí en cosas de fomento productivo, básicamente y ahí como director en algún minuto de fomento productivo entregaba un microcrédito a señoras de campamento, a personas de campamento, y básicamente como, bueno, en general le generaba una forma de, ¿no es cierto?, como de generar algo de ingresos, pero bien, la verdad es que bien bajo de subsistencia muchas veces. Pero como que nuestra frustración muchas veces era que los productos que armaban con estos microcréditos eran siempre los mismos. Era como siempre el carro sopaipilla era el típico, era producto, no sé, de un tejido, de algo, o finalmente como meterle caja al negocio local del campamento. Entonces como que desde eso, en algún minuto también estaba ahí Julián Ugarte, mismo del Centro de Innovación, y como que ahí pensamos, oye, ¿por qué no hacemos esta cuestión de como que metamos mano en ayudar a pensar en productos, en pensar en productos que se pudiesen instalar localmente, ojalá con habilidades locales, ¿ya? Que pudiesen fabricar cosas, pero ayudemos a agregar la innovación a estos productos locales. ¿Sí? Y como que con eso fue como la primera chispa de esta cuestión. Sebastián, disculpa, Y solo un comentario que es interesante como el inicio que tú comentas de los microcréditos, porque, bueno, quizás inspirado en el Banco de los Pobres, ¿no? De Mohamed Yunus. Qué interesante, porque el planteamiento tradicional justamente de fomento productivo es que los emprendedores o las pequeñas empresas necesitan financiamiento, necesitan vender más, pero como que no se cuestionara qué es lo que venden, qué es lo que hacen, qué es lo que fabrican. Entonces, como que esa reflexión que tú cuentas es como súper interesante de cuestionarse algunas cosas que no se han puesto sobre la mesa. Yo creo que tampoco se ha avanzado mucho en eso. Sí, es verdad. Yo creo que, y también era como un cuestionamiento que ahora si después un poquito más adelante en la conversa conversamos como qué cosas funcionaron, qué cosas no. También siempre fue como una cuestión de hasta dónde uno pone algo, un producto externo, ¿ya? Y hasta dónde uno como que desarrolla las habilidades locales para que ellos generen algo, ¿ya? Y entonces, esto era como un mix, porque era, ya, la idea inicial fue busquemos diseñadores, ojalá diseñadores que tengan un producto bacán,
y que puedan poner a disposición de este proyecto su diseño. Ahí está ¿ya? Rodrigo Alonso. Sí, para fabricarse localmente. ¿cachai? De un subhouse. Claro, claro. Entonces ahí el principal que salió fue Armo, en el sentido de principal como más llamativo, pero también el proyecto inclusivo incluía otros, ¿cachai? Que había ahí, que había productos que eran hechos de retazos de tela, y había unas señoras que hacían bolsos, que eran súper bonitos, la verdad, y se vendieron en algún minuto en el golf, ¿cachai? En tiendas como media exclusivas. Entonces tuvo cierto choreza ahí como que interesante, pero como que el producto más que generó cierto revuelo fue este de Armo, ¿cachai? Que fue esta microfábrica de zapatos que armamos en Colina, en Los Aros. Bueno, y ahí luego entra Daniela en algún minuto, ¿no? Al equipo. Yo creo que justo después, o sea, esta chispa, quizás es interesante comentar que estamos en el año 2009. Entonces, qué interesante la reflexión que hacías tú, Rodrigo, que 10 años después todavía no tenemos esa conversación así como profunda de cuestionarnos si el microcrédito funciona o no funciona, cómo se le puede agregar valor. Y esta chispita que surgió por el SEA y el equipo de en ese entonces el Centro de Innovación, Julián, el Mati, Andrés, Ascan, era tan innovadora, tan rara, que quedó en el Centro de Innovación del Techo. O sea, no era como ya, que los gallos, así como los locos, los choris que piensan en hacer esto. Y entonces el final fue bueno porque como que se dio espacio y la oportunidad y como para extender las alas y hacer un montón de cosas que quizás en la institución, siendo el techo súper abierto y joven y de voluntariado, quizás no se habría hecho, era algo súper innovador. Y además metieron a Rodrigo Alonso, que llegó con este zapato, que con cierres, que se desarma. Yo en mi O sea, minuto me compré 2 pares. Eran bien estilosos, la verdad, me gustaban. son como unas alpargatas, aquí como apoyo visual, una alpargata como con cierre, A yo me ver, compré unas botas, pues sacaron como la parte, sí, voy como a ver en si verdad es un logro el zapato multimedia. muy choro. Entonces era innovador en todos los niveles, con que iba a trabajar con señoras de campamento en Colina, con un diseñador que le diseña a las grandes élites que le pasó este producto al campamento, además desarrollado en el techo, que nunca ha sido un productor, no sé, era como bien innovador en altos niveles y eso trajo muchos aprendizajes, oportunidades y también muchos desafíos, porque estábamos inventando algo. Y además un equipo de personas que como no teníamos a ningún diseñador metido, como puras ganas nomás. Entonces fue una experiencia súper súper bonita y que después fue mutando, entonces como para tratar de darle institucionalidad, me contratan a mí para que haya alguien así como ya, solo pensando en inclusivo, entonces como agarrando estas ideas del SEA, de Julián. Después empezamos a meter a voluntarios, el techo siempre ha trabajado con voluntarios. Ahí entra la pasita, por ejemplo. Que nos ayudaran con más ideas, era todo bien así como bien familiar, bien O sea, fue llegaste bien bonito como surgió. para poner orden. Claro, pero imagínate, yo recién salí de la universidad, como el techo siempre la primera pega a todo el mundo, y te tiran a los leones y te ponen como un cargo así producido, directora inclusiva, y como, inventemos a ver qué hacemos, po. Y al final, pero nosotros con mucho cariño le decimos, hablamos las viejas, pues. Las viejas al final, ellas eran todo el power, po. O sea, ella, la Raquel, o sea, ¿te acordáis? Raquel, sí, Es tremendo trabajar con mujeres. totalmente. Nosotros trabajamos en un momento con casi 80 al mismo tiempo. Wow. Y es lindo y un desafío tremendo. O sea, muchas personalidades distintas, egos, por supuesto, porque trabajar con el mundo de la producción, de la manufactura, es bien heavy en términos de como la jerarquía.
Yo creo que con las mujeres se da mucho menos que con los hombres. Por ejemplo, el mundo del, del calzado, de la fabricación de zapatos, es heavy cuando alguien externo llega que no sabe nada y tiene que enfrentarse a ese contexto, donde en cuanto más sepas implica cuánto respeto tienes. Sí, sí. Yo comparto eso y un poco también lo decía la Dani, pero como que no nos dimos cuenta de lo complejo que era este proyecto hasta que estábamos ahí con la mano en la masa, ¿cachai? Era como increíblemente complejo por los lados. O sea, como que esto yo creo que podría eventualmente haber funcionado, pero con mucha más gente, ¿cachai? O sea, y más recursos, un equipo de 10 personas soportando distintas cosas, ¿cachai? Por varios flancos. O sea, uno era instalar esta capacidad en señoras que estaban partiendo. O sea, claro, pueden ser que hayan sido buenas manualidades, pero hacer zapatos, ¿cachai? Muy complejo, ¿cachai? Después, claro, las mismas señoras a veces se peleaban, ¿cachai? Como en el liderazgo de la microfábrica. Entonces, ahí tendría que haber metido quizá un apoyo, no sé, socio-laboral que trabajara con ella específicamente en coorganización de equipo, ¿cachai? Otra cosa compleja, ¿cachai? Después, el haber hecho como decís tú, Rodrigo, como el tema de los zapatos, es particularmente complejo, porque tenéis que diseñar, no tenéis que, un producto son seis o siete a la vez, porque cada uno tiene una talla distinta, ¿cachai? Tenéis que hacerlo por talla. Y nosotros no sabíamos nada de zapatos, ¿cachai? Entonces empezamos a fabricar zapatos y cachamos después tenía ya un diseñador, por otro lado, que te, que te pedía cosas. Obviamente él quería que el estándar no bajara, ¿cachai? Que si lo estábamos produciendo aquí y él ponía su diseño, bueno, nosotros teníamos que encargar de hacer un diseño premium como él pedía, ¿cachai? Por lo tanto teníamos que conseguir las piezas del Estoy, zapato. estoy aprovechando de compartir algunas imágenes Está el de material audiovisual. Pero, por eso. ejemplo, las piezas eran un cierre IKK de Brasil, Me acuerdo ¿cachai? perfecto. Entonces teníamos que importar los cierres de Brasil, ¿cachai? Teníamos una persona que iba a viajar, que tuvo que viajar a la frontera, porque los cierres se quedaron en la frontera, ¿cachai? No pasaron la aduana. O sea, una cantidad de cosas inesperadas, pero impresionante. O sea, realmente, yo en algún momento sentí que lo di absolutamente todo por esta cuestión. O sea, dormía ahí, pero claro, fue una cuestión abrumadora. A pesar de lo lindo y todo y lo que se generó igual, fue durísimo. Oye, Seba y Dani, ahí entrando en materia más de la microfábrica como tal, me imagino lo complejo que ha sido intentar alinear a todas las mujeres que participaban de una microfábrica, en este caso era de Armo. ¿Cómo era el proceso? ¿Cómo lo vivieron ese proceso en donde hay una especie de línea de producción y hay que distribuir pegas, hay que saber quién hace qué, en la casa de quién lo hacemos, cómo se construye, fabrica el producto, cómo se despacha, cómo vuelve la plata cuando se vende? Si nos puedes contar un poquito en la trastienda. Solo un paréntesis, que es súper importante porque en la microfábrica no es que haya una fábrica, es una casa de una persona que tiene un taller. El taller puede estar en el patio, en el comedor, en una pieza, pero esa es la microfábrica. Entonces, bueno, ahí te dejo, Sebastián. O dale, no sé qué darle tú, pero Bueno, esto era la Raquel, era la líder. sí. Estamos hablando de un campamento, los aromos, 10 mujeres. La Raquel Leguá. Ella era la líder innata, más bien porque eran actos familiares. En general los campamentos tenían los primos, los sobrinos, entonces la Raquel era como la ¿Te acordáis del matriarca. nombre? Perfecto. Perfecto, que la Raquel es una señoraza. Y era en su casa. Después, con el tiempo, no sé si hace tú estabas, cuando nos donaron un container, entonces al final pasamos a tener en el patio de la Raquel un container donde adentro están las máquinas de coser, porque además los zapatos tienen una cantidad de maquinaria, o sea, no solo la máquina de coser para las capelladas, veía uno aprende palabras, que es como lo que va arriba del zapato.
también tenéis como, había uno donde se remachaba, había otro donde se ponía la horma, eran hartas máquinas y teníamos invadida la casa de la Raquel, y las telas, y las cajas con los zapatos, y como decías tú, Ángel, al final, cada uno de esos procesos tenía un millón de desafíos. Entonces, primero eran los roles, y quizá aquí, como adelantándome a los aprendizajes, esto partió todo muy horizontal, y no se definieron claramente cuáles eran los roles, como muy a pulso, ¿cachai? Entonces, llegado el momento en que había que hacer producciones más grandes, cuando ya dejó de ser así como aprendamos a hacer, era muy difícil mantener esta línea de producción. Y además que como en este caso eran puras mujeres, y de hecho después en Inclusivo siempre tuvimos solo mujeres trabajando, tenía todo lo que tiene que ver con lo familiar, po, de que de repente la señora tenía que quedarse con los niños, estamos hablando de un campamento, con todas las dificultades que pueden existir, ¿cachai? No sé, te quedáis sin agua, entonces no se puede trabajar, te quedáis sin luz, no se podía. Entonces además había muchos temas personales ahí en esta línea productiva que no la permitía ser constante. Entonces lo que nos pasó en algún momento, porque Armo estalló, era una difusión, un marketing así gigante, porque estaba metido Rodrigo, nos metieron también Lucas de Fossi, estaba una alianza con LAN, teníamos a Sodimac, estaba metido todo el mundo, entonces hay un stand en Sodimac donde tú vendías, y además que Rodrigo, como se movía en el mundo de diseñador a nivel mundial, llevaba los zapatos a feria. Y un día llegó un japonés y nos dijo, les compro 1000 zapatos para pasado mañana. Y no podíamos hacerlo. Po. Imagínate la capacidad que tenían las señoras, ¿cachai? Entonces ahí también descubrimos de que lo ideal era como hacerlo un poco más masivo para vender más, pero por otro lado no te da la capacidad productiva, entonces tenías que vender como un nicho. Y además después está el precio, porque estáis hablando de un producto super premium, que se vendía, como dice el SEA, en el golf, en la tienda Cómodo, que está en el drugstore, en el stand bacán de Sodimac. Entonces, como todo ese proceso de la microfábrica era complejo, y yo creo que la parte más difícil, aparte de la producción misma, pero que eso después igual las chiquillas lo lograron, como que se lograron ordenar, era la comercialización, porque costaba mucho ese equilibrio entre estar en un nicho de diseño que te pague por esto, por este consumo, de nuevo, 2009, como consumo responsable, ¿qué es eso, cachai? O sea, como que te pagara más por todo lo que significaba el estar haciéndolo en el campamento, pero no tan masivo de que no pudiera como soportar la carga productiva y lo de las tallas, entonces, no, si era bien abrumador en verdad, como que me acuerdo como... Muchas cosas, ¿eh? Eran muchas cosas. Sí. Oye, y ahí se va. Y tú comentabas eso que interesante como también se fue metiendo gente, ¿eh? O sea, ¿Te como acordáis? Se estaba al lado metido. sí, cada desafío en un Levantemos Chile, porque me acuerdo que el que puso el container este fue Joaquín Joaquín Arnold, Arnold. que después falleció en el avión. En el avión, o sea, todas Sí. unas historias de... ¿Cachai? Y él fue inversionista, pues le metió Sí, lucas, él veía que esto era lo que tenía toda la concepción de que efectivamente las microfábricas era lo que funcionaba. Y sí. entonces lo que quería hacer era que el zapato, como hacer esta línea productiva más grande, juntar más campamentos, ¿cachai? Pero entonces primero había que consolidar esta primera microfábrica que fuera como el ejemplo, y después íbamos sumando el resto. Y sí, pues no, y se murió, fue heavy, de hecho en el funeral hablaron de las chiquillas de los aromos. Sí. No, sí Lo pasó querían de mucho, todo. lo querían mucho también. Sí. Hoy, chiquillos, Estoy con muchas y manos. igual es como súper interesante esto que plantearon ustedes ahora como de la producción, porque de alguna forma es como darle una vuelta a lo que es la producción masiva, como en definitiva, más que centralizar todo, necesitábamos distribuir todo, porque son pequeños fabricantes. No tienen, cuando tú me dices viene el japonés y nos pide 1000, nos damos cuenta de que no hay capacidad. Entonces, ¿de qué manera tú puedes crecer, pero crecer de una forma orgánica, sin transformarte en una fábrica con empleados, sino que más bien son distintos actores que en general operan de una forma independiente, porque tal como dices, son mujeres, probablemente hay muchas jefas de hogar que tienen otras responsabilidades, por lo tanto, el empleo formal no es el formato que les sirve. Eh, y esta forma de trabajo les acomoda.
Entonces, como interesante cómo uno empieza a darle una vuelta a los modos de producción, finalmente, que tiene que ver eso. Sí. Ahí mi teoría, no sé si la compartiste, ¿eh? Era tener un puro producto o un par, ¿cachai? 2, 3, y que varios campamentos hicieran esos productos. Nosotros lo que hicimos en Inclusivo era que cada campamento tenía una microfábrica y cada uno hacía que ahí también viene este equilibrio difícil de que cada uno hacía lo que quería hacer, ¿cachai? Entonces las que tenían más, no sé, pues eran mejores cosiendo, entonces ya el zapato armo, y voy porque ahí estaba metido el diseñador. Después habían otras que trabajaban con los retazos, que estaban en la pincoya, y así. Pero yo creo que a lo que debimos haber apuntado y que después, bueno, como que no se da muy fácilmente, es tener un par de productos que las distintas microfábricas generen esto. Entonces ahí podéis acumular producción, y si es que, no sé, pues hay un campamento que está complicado, los otros pueden suplir esa producción, se pueden ayudar, tenéis como una fábrica de microfábricas, ¿cachai? Sí. Sí, yo creo que eso hace sentido, es bueno eso, porque justamente lo que tú comentáis, o sea, lo que comentaban acá es que el equilibrio es difícil, ¿no es cierto? O sea, si así poquito, tenéis que hacerlo caro, ¿cachai? Económicamente, digo, entonces tenéis que buscar cierta masividad para economías de escala, ¿no es cierto? Pero ahí como que quizás ya empezáis a crecer, y cambia el espíritu de lo que queríais hacer, si queríais hacerlo como local. Entonces sí, yo creo que ahí quizás nos faltó también know-how de potencialmente de cooperativas, quizás, que fuesen un poquito más distribuidas, para hacer esta organización como de una meta organización de las pequeñas instituciones chicas. Y en ese punto que tocaste, para ir al tema de los aprendizajes que mencionaba Daniela y un poco lo que en retrospectiva se ve y ahora con experiencia, con otro tipo de experiencia pueden analizar como el post-mortem. ¿Qué cosas creen ustedes si es que esto reviviera o si es que se diera una lógica de volver hacia las microfábricas así como lo hicieron ustedes? ¿Qué recomendarían? ¿Qué harían? ¿Qué no harían? Algunos tips. ¿Cómo lo ven? ¿Tendría que necesariamente ir por ejemplo, una cooperativa o encadenar microfábricas, talleres? ¿Por dónde lo ven? Yo creo que una es encadenar, ¿sí? Poder tener un poco más de escala, ¿cachai? También, sí, claro, yo igual creo que necesitaría ahí, ¿cachai? Una especie de equipo central que asumiera hartos roles, que nosotros, ¿cachai? No teníamos creo yo, el equipo suficiente para asumir todos los roles que había que tomar, ¿cachai? Creo que, en mi caso, creo que también había que meterle como ojo a la parte del producto para que el producto fuese viable y escalable, ¿cachai? Creo que hoy día también algo se habló de que quizás puede ser un mejor timing para hacer algo así. Hay como una conciencia mayor, ¿cachai? Hay un concepto mayor de esto de economía alternativa, economía, etcétera, ¿cachai? Que podría haber permitido también quizás una mayor clientela, más conciencia sobre eso. Y creo también claro, también tú, Ángel, algo pusiste ahí como de esto de la fabricación digital. Y creo yo que la digitalización de las cosas quizás podría permitir mayor escala o llegar a un punto de equilibrio más rápido, ¿cachai? Que antes no se podía, creo yo. Eso es una cuestión muy interesante que creo que hay que explorar, ¿cachai? Que fabricación digital o digitalización que te permita llegar a escala o productos que al final el costo marginal es cero de producirlo, entonces, o cercano a cero, entonces lográis escalas más rápido, ¿cachai? Todo eso creo que son cosas que en ese minuto no estaban en el... No. ¿Y tú, Dani, cómo lo veis? De todas maneras, suscribo. Yo creo que algo a destacar, o sea, si bien era todo súper difícil, igual era muy tangible
ver el empoderamiento de todas las personas que trabajaban en la microfábrica. Porque al ser en general, bueno, al menos a mí solamente me tocó trabajar con mujeres, no sé cómo será la experiencia con hombres, pero estas jefas de hogar, un poco como que tienen que hacerse cargo de o adultos mayores o los niños, que están a cargo como del hogar en sí mismo, de la casa, tener la posibilidad de en sus tiempos libres y como autogestionar ese tiempo y poder tener esta pega por el lado que les generaba ingresos, quizás no tan estable por todas las dificultades, obviamente se perdió mucha plata, pero, pero tenían un ingreso extra y que les da una posición en su hogar distinta y eso es súper rescatable. Yo creo que ningún emprendimiento, ninguna pyme está exenta de desafío y yo creo que lo volvería a hacer sin duda, pero tomando todo lo que dice el SEA y a mí yo me quedé siempre con la idea, yo al final me quedé como 4 años en inclusivo, eh, con la idea de que tiene que existir esta administración, porque para poder tener varias microfábricas y mantener esa concepción como de lo chiquitito, de lo familiar, del trabajo en conjunto, de que sean redes como en sí mismas, requiere alguien que vaya gestionando, no sé, pues que algunas hagan alguna parte o el mismo producto, pero poder gestionar esto de que funcione más en red y la comercialización. Y yo creo que ahí sea todo tu proyecto Icuna como que rescató mucho del aprendizaje inclusivo, porque cuesta mucho comercializar cuando tenéis como estas distintas sedes, porque nosotros lo que hacíamos, pero porque nos aprovechábamos mucho de estar en una institución grande como el techo, es que el mismo techo era el bodegaje, entonces nosotros nos traíamos todo el techo y del techo yo en una del lingo iba, el golf iba y repartía, porque no le podéis pedir a todas las microfábricas que se hagan cargo, porque tú tienes que tener así como la calidad, como un checklist de calidad, entonces tiene que haber como una centralización y que después te permita hacer esta nueva distribución. Y ahí, o sea, de hecho, nosotros nunca se nos ocurrió vender online porque no existía. De hecho, como que todo el emprendimiento del SEA fue como, hagamos un e-commerce y como súper innovador. Y ahora es como ridículo hablar de eso. O sea, ¿cómo no se nos ocurrió? Es que no existía. Todo lo de la tecnología que ahora uno le puede agregar. O sea, yo creo que ahora hacer una microfábrica tiene nuevos desafíos, pero también oportunidades que yo creo que lo hacen más sencillo. La gente está comprando online, antes no se hacía. La gente entiende lo que significa que un producto tenga este valor social, puede pagar más por ello. Y también es más fácil la conectividad entre las distintas microfábricas. Nosotros estábamos, como que yo siento como, estoy hablando así como que estuviéramos en la prehistoria, pero en verdad era un poco así. Sí, Sí, pues, ha cambiado bastante en 10 años. Pues, o sea, ¿Qué pasó, no? Sí, sí, pasó. oye, sí, pues 10 años es un montón, pero harto aprendizaje y buenos insights. No sé qué te parece, Rodrigo, lo que comentan acá, Sí, Dani, Seba. yo quería comentarle un poco a propósito de los comentarios que hacía el Seba de la digitalización y la Dani de un poco de la distribución y la logística, como que empalma mucho con el tema de la fabricación digital, de los Fab Labs, de esta utopía que tienen los Fab Labs respecto de cómo hacer el futuro de la producción de objetos, de cómo eventualmente en nuestras casas o en el taller del barrio nosotros podríamos fabricarnos, imprimirnos los marcos de los lentes que se nos rompieron. Y que quizás justamente tiene que ver con esa distribución, pues, que podría permitir la digitalización. Entonces, creo que es interesante cómo se van mezclando esto, como digitalización, mucha tecnología versus lo análogo, la vuelta a lo local, lo artesanal. Entonces, veo que un poco lo que plantean ustedes es como súper optimista, de que hoy en día hay mejor timing, como dice el Seba, para poder implementar proyectos de este tipo. Oye, y para ir convergiendo hacia una mirada a futuro, a la Dani también le tocó trabajar en el Minecom, conoció ahí también el mundo de la realidad pyme, el Seba estuvo en este emprendimiento Icuna, conoció muchos artesanos que estaban haciendo más de ahí en Chile. ¿Cómo ven a futuro, en esta perspectiva que les conversaba Rodrigo de su fundación Saber Hacer y la lógica de la producción local?
cómo van hacia futuro volver a retomar el Made in Chile, entendiendo de que hoy día, por ejemplo, haciendo una mirada más hacia el mundo científico, en Antofagasta se está pensando instalar una fábrica de construcción o empaquetamiento de vacunas, producto del COVID. Si nos vamos también al mundo hacia abajo, agua abajo, fabricación también sigue existiendo en barrios como por ejemplo la calle Victoria, donde están los zapateros. ¿Cómo ven la recuperación hacia futuro de este Made in Chile desde el zapato hasta vacunas? ¿Es posible fabricar de lo local y empezar a exportar? O sea, yo encuentro que de todas maneras, bueno, siempre los equilibrios son difíciles, pero yo creo que la pandemia nos ha enseñado mucho, y lo decía Rodrigo en la introducción, de que al final lo que mantiene a la economía es lo local. Por lo tanto, yo siempre buscaría entre producir localmente, pero dada toda la tecnología y esta última conversación que estamos teniendo y las nuevas oportunidades que nos entrega la globalización, veo súper factible y cada vez más fácil el producir local y eso también exportarlo, aunque sea un Made in Chile y antes, o sea, Chile tampoco está en el mapa, pero cada vez más. Entonces yo veo, y uno, como vi también desde el Ministerio de Economía, me relacionaba harto con ProChile, y hay harto que existe de cómo tú exportás identidad. Entonces, este Made in Chile, nosotros tenemos un montón de cosas que, o sea, partiendo por el merquén, las joyas de carbón, el lapislázuli, bueno, él tiene mucho más insight de eso, pero yo creo que se puede lograr fácilmente un equilibrio entre producir local y además poder exportar esta identidad muy chilena. Súper buen punto el tema de la identidad, porque como decía Jorge González, la cultura es lo que hacemos. La cultura local. No es solo las galerías de arte, los conciertos, tiene que ver con lo que hacemos. Y en la medida que estemos trabajando, produciendo y significando, generamos cultura que podemos llevar al mundo. Y sí, absolutamente. Pensar en lo local no quiere decir encerrarse, tiene que ver con desde lo local salir al mundo. Y yo creo que ese es un poco los cambios que vamos a tener en esta nueva globalización. Que se Claro, aporta como perderle el miedo a eso, ¿eh? Perderle el miedo un poco a salir de cruzar la cordillera, digo yo. Y a pesar de que uno hace cosas locales, como poder, yo creo que hay una oportunidad realmente gigantesca. O sea, ¿a qué decir si uno logra entrar a China bien posicionado o, ¿cachai? O otros países de Latinoamérica como culturalmente más parecidos a nosotros, pero que tienen poblaciones, ¿no es cierto?, que duplican o triplican o cuadruplican lo que somos. Creo que hay una tremenda oportunidad. Creo que hay que mirar más global, ¿cachai? Habiendo producido local igual. Buenísimo. Creo que ya estamos en la hora, Ángel. Oye, sí, para ir haciendo los cierres respectivos, nos gustaría, Seba, Dani, que tal vez nos comentaran algunas ideas de cómo se imaginan en Chile. Siempre terminamos, y vamos a tratar de terminar estas sesiones con una mirada positiva y de futuro. ¿Cómo se imaginan, cómo creen que viene el Chile 2030, el Chile 2050 en estas temáticas? ¿Para dónde va un poquito la micro? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, yo creo que es un momento crítico para reconvertirse, ¿cachai?, como país. Reconvertirse porque estamos viviendo, no sé, todo esto de una transformación digital muy potente, una transformación industrial muy potente, y es como el momento de subirse al carro, ¿cierto?, de estas cosas. Para no perderse nuevamente una revolución industrial, ¿cierto?, que está pasando. Entonces, es el momento yo creo que de capacitar masivamente, ¿cachai?, de innovar masivamente, ¿sí?, empezar a hacer cosas y creerse el cuento. Igual muchas cosas están pasando en Chile, ¿cachai?, pero hay que coordinarse bien, hay que tener los fondos suficientes. Bueno, está la Dani metida en fondo interesante y hay que como que creerse el cuento para fabricar cosas. Yo creo que la iniciativa también que están haciendo ustedes es tremenda en el sentido de
empezar a pensar localmente. Yo creo que eso hay que agregarle tecnología también para hacerlo escalable, ¿cachai? Ya sea escalable en la distribución, ya sea escalable en la producción, y este es el momento, este es el timing correcto para empezar a hacer estas cosas. ¿Tú, Dani, qué tal? ¿Cómo ves el futuro de Chile? Creo que han pasado hartas cosas, en particular en Chile, bueno, y en el mundo ahora con la pandemia COVID-19, y que si bien han sido tiempos difíciles, esas dificultades también siempre vienen de la mano de muchas oportunidades. Partiendo por el hecho de esta digitalización obligada que ha existido estos últimos meses. O sea, yo tengo a mi abuelita metida en WhatsApp, ¿cachai? Y la llamo por FaceTime y cosas que jamás lo habría pensado un par de meses atrás. Que eso es una tremenda oportunidad para agarrar todo lo que decía el SEA que tiene que ver con la tecnología. Y también siento que dado todas las revoluciones que han existido, por ejemplo el estallido social en Chile y lo que se dio en Hong Kong, lo que se ha dado en distintas partes del mundo, de que hemos vuelto un poco al origen de rescatar y poner en valor lo que tiene que ver con lo social, lo que tiene que ver con lo ambiental, dejando un poco de lado esta mirada más de solamente el valor económico, ¿cierto? Están estas siglas, las ASG, lo ambiental, social y de gobierno corporativo, y se ha venido, yo lo veo ahora trabajando desde el fondo de inversión. Yo estoy en un fondo de inversión de impacto, pero me relaciono con fondos de inversión, comillas, tradicionales, y cada vez se pone más en valor todo lo que tiene que ver con esta relación que uno tiene con lo social y lo ambiental. Y eso es una tremenda oportunidad, y en particular para volver a esto a lo local. Pero todo esto se tiene que, yo creo que no va a estallar si es que no nos atrevemos. Y ahí el SEA era bien claro en ese punto, y yo creo que es el puntapié inicial, pero creo que estamos en una oportunidad única de digitalización, de personas pensando en lo social, en lo ambiental, como rescatando el origen, personas cada vez más conscientes. Entonces, es ahora el momento, y como bien decía el SEA, hay que subirse al carro o nos vamos a quedar abajo, porque esto va a pasar igual. Sí. Entonces, que pase con nosotros, que pase sin nosotros. De todas Bueno, maneras. chiquillos, muchas gracias por su tiempo, por su relato, por contarnos una historia de un proyecto que, como les decía al inicio, ha sido súper inspirador para los nuevos proyectos que están tratando de potenciar lo local y trabajar este concepto de las microfábricas, que como vemos, se puede realizar, pero hay que ir avanzando y que ir incorporando tecnología, incorporando inteligencia y atreverse, como decían ustedes, creerse el cuento y salir afuera, ¿cierto? Ángel. Oye, sí, siempre como cuando ya nos acercamos al cierre, nos va a gustar mostrar algunos libros, o uno al menos, que tenga relación con lo que conversamos. En este caso, esta economista, Mariana Mazzucato, está bien de moda, producto de este concepto del New Green Deal, del nuevo trato hacia el medio ambiente, economías de impacto. Toca la coincidencia, Dani está trabajando en un fondo de inversión de impacto. Y un poco creo que la conversa también va hacia allá. Finalmente la conclusión es que hay que crear valor desde las comunidades, desde los barrios. Ya no es suficiente la rentabilidad financiera, sino también cómo impactamos y mejoramos la calidad de vida. Así que ahí invitamos a la gente que nos vea revisar Mariana Mazzucato, tiene varios libros interesantes en esa línea. Política pública, un poquito este podcast tiene que ver también cómo llegamos con este mensaje a los legisladores, a los tomadores de decisión, porque finalmente para que esto se mueva requerimos política pública también, como la misma Mariana Mazzucato lo plantea. No es suficiente la buena voluntad de gente como nosotros, sino también tomar decisiones que puedan articular política pública. Y se necesita poder. Hay que acumular poder para poder llevar adelante esta iniciativa. Muchas gracias, chiquillos. Nos estaremos viendo pronto. Sí.